La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando de acuerdo al capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos de una vez al versículo número 6. Apocalipsis 1:6. Léalo conmigo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Usted y yo debemos entender, comprender, para poder creer, hay que entender qué es lo que el Señor quiere con la iglesia aquí en la tierra. La iglesia no puede seguir siendo un ente, solamente un ente de restauración, no. Que entonces que llamemos a los evangélicos para que trate con esto, con aquello, que ellos son buenos para que la vida de la gente cambie. No solamente es eso. No, la iglesia como cuerpo de Cristo, óigame, es el puente en ese abismo del pecado, en ese abismo tan profundo del pecado, es el puente entre Dios y los hombres. ¿Qué es la iglesia? Claro, así como nuestro Señor Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres, pues nosotros con Cristo estamos haciendo esa obra. La iglesia tiene que aceptar, entender, comprender y aceptar su función sacerdotal aquí en la tierra. Somos el puente entre Dios y los hombres. Si nosotros no le damos a conocer al mundo, a nuestro amado Señor Jesucristo, nadie más lo va a hacer, nadie más. ¿O usted cree que los religiosos le van a dar a conocer al mundo a Jesucristo? No. Hoy en día los religiosos están hablando de Dios. Es más, copiaron el leísmo de nosotros, el le bendiga, eso se llama leísmo y no es correcto en el español. Ya ellos no dicen Dios te bendiga, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, no, sino Dios le bendiga, porque se copiaron de nosotros. Pero cuando alguien habla con los religiosos, empieza a hablar del sacrificio de la misa, de la Eucaristía, de la intercesión de María, de la corredención de María, y lo único que hace con el mundo es acabarlos de llevar al hueco, porque la religión tradicional y el ocultismo tienen un lazo muy fuerte. Si no somos nosotros, hermanos, los que guiamos a la humanidad hacia Cristo, déjeme decirle que no será nadie más, no será nadie más. Y no es solamente con lo que hablamos, sobre todo es con lo que somos. ¿Quién entiende eso? Porque es diferente el sacerdocio que nosotros podemos ver hoy con el que había antes. En la antigüedad era un hombre que era vestido de un efod. El efod de lino fino significan las buenas obras de los cristianos, de la iglesia. Mientras que en ellos era un vestido, en nosotros es nuestra conducta. ¿Es qué? En nosotros es nuestra conducta, lo que somos. Y nosotros no podemos decir que es que yo soy cristiano y como soy cristiano aguánteme como yo sea, como lo hacían los sacerdotes. El sacerdote y el sumo sacerdote, hermano, eso no se cuidaban de nada. Eso, ellos eran la autoridad y lo tenían que respetar. Y si no, los mandaban a juicio. Aquí no. Aquí, hermano, es demostrando que somos cristianos. No es cuestión, no es cuento de que yo soy cristiano y punto. No importa. No me mire, dicen algunos cristianos y algunos ministros. No me mire a mí, mire al Señor. Los hombres fallamos. Uy, hermano.
Pero no puede ser que nosotros, usted y yo, no estemos caminando en el propósito del Señor y siendo perfeccionados por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero el que dice, no, que yo soy lo que soy porque me puse un título o me lo pusieron, y el resto no diga nada y respete el manto del ungido, no toque el manto del ungido aunque sea un perverso, aunque sea un mentiroso, aunque sea un pecador. No, ya no es así. El sacerdote, el cristiano, escúcheme, porque no es solamente el pastor, entiéndalo por favor, el sacerdote, el cristiano, tiene que demostrar una vida santa y se la tiene que demostrar primero a los cristianos, a los demás cristianos, y segundo a la humanidad, al mundo entero. ¿Quién está de acuerdo con eso? Entonces dijimos que el sacerdote está puesto entre Dios y los hombres. Ese es el sacerdote. Se presenta delante de Dios por los hombres, pero también hay otra función que hace el sacerdote, y usted se va a dar cuenta que no la hacemos. Mire lo que hace un sacerdote. Lucas capítulo 3. Lucas, el capítulo 3. ¿Quién cree que Juan el Bautista fue un sacerdote? ¿Ah? ¿Quién cree que Juan el Bautista fue un sacerdote? ¿No? ¿No lo cree? A él lo llamaban profeta, pero era un sacerdote. Él les predicaba a los hombres el reino de Dios. Y mire lo que hacía el versículo 19. Versículo 19 dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades de Herodes que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió esto: encerró a Juan en la cárcel. Juan fue hasta la casa de Herodes y le dijo: no te es permitido tener a la mujer de tu hermano. Escuche, no te es permitido tener a la mujer de tu hermano. Una función muy importante del sacerdote es amonestar, es reprender. Resulta que, pero es que eso lo hacían los profetas en el otro tiempo. No, los profetas decían: le viene esto, mijito, ya. En cambio el sacerdote iba y le decía a la persona: usted se tiene que corregir. Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es permitido tener la mujer de tu hermano, no te es permitido. Y se lo dijo a un gobernador. ¿A quién? Ahora mire lo que le quiero explicar, Reyes y sacerdotes, el rey gobierna, pero el sacerdote guía, el sacerdote instruye, el sacerdote dirige los pasos del rey, del gobernante. Y siempre ha sido así, y siempre lo podemos ver en todo lugar. Aun cuando en el Antiguo Testamento ese sacerdote se llamara profeta, estaba encargado de amonestar, estaba encargado de direccionar la vida del rey. Mire lo que dice en Daniel. Daniel, ¿qué fue? Daniel fue un gobernante, pero era un sacerdote. Daniel, el capítulo número 4. Está delante del rey, nada más ni nada menos que Nabucodonosor. El rey más, digamos que más famoso de ese tiempo. El versículo 27. Cuatro 27, léalo conmigo por favor, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
Daniel, que fue un gobernante, que lo podemos contar entre los reyes, siempre fue un sacerdote, siempre amonestó al rey, siempre lo aconsejó, siempre le dijo cuál era lo bueno, qué era lo malo, porque esa es la función de un ministro, esa es la función de un sacerdote. Y la iglesia, déjeme decirle esto, hermano, la iglesia no está cumpliendo con esa función. La iglesia, nosotros deberíamos ser los que vamos donde la gobernadora, donde el alcalde, a decirle, mire, el Señor dice esto y usted está haciendo lo contrario. ¿Nos da miedo? Sí, puede ser que nos da miedo. Yo más bien creo que es que nosotros no sabíamos que esa era función de nosotros. Yo creo que más que miedo es ignorancia. Porque yo siempre le he pedido al Señor que cuando yo esté frente a un rey, frente a alguien de gobierno, de autoridad, Él me dé palabra, que yo no me las invente, que si hay algo con que ayudar a esa persona, me ponga las palabras en mi boca. Claro. Un alcalde, quiero contarle esto, que cuando usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, Dios lo usa a usted, hermano. Dios llena su boca de las palabras que han de ser escuchadas por esa persona. Un día invitaron a los pastores de Palmira y lo invitó un candidato a la alcaldía. Ese hombre hoy es senador. Y todos allí, una cantidad de pastores, y unos decían de una manera y otros decían de otra. Y todos le auguraban a él y le profetizaban. Un impío. A mí me da pena eso, hermano. A mí me da vergüenza ver cristianos peleando por un impío, defendiendo a un impío. Hermano, tenemos que votar por el menos malo, está bien, pero de ahí a defenderlo, un corrupto, un torcido, que quién de ellos no es, quién de los que se presenta hoy en día como candidatos no lo son. Si ahí están las noticias para que usted vea que ninguno es un temeroso de Dios, ninguno de ellos es ninguna clase de hombre respetable, que no, hermano, se los han mostrado así. Y entonces le decían y le profetizaban y que usted, pero empezaron a pedirle. Entonces el ya casi alcalde empezó a preguntarle a cada uno, ¿usted qué piensa y qué pide? Uno de los pastores dijo, yo pienso que usted de lejos es el alcalde de esta. Dios me lo dijo en un sueño y yo le pido que nos ayude para la misión de nosotros en esto y en esto, siempre pidiendo plata. Pues dieron la vuelta y el último era yo. Le preguntaban cuántos años tiene en el pastorado. Todo el mundo tenía más que yo, todo el mundo tenía de 18 años en adelante. En ese tiempo yo no tenía sino como 8, 9, 10 años de ministerio. Entonces me dijo, ¿usted qué piensa y qué pide? Yo le dije, mire, yo no pido nada. Tiene más usted que pedirme a mí que yo que pedirle a usted. Y no es orgullo, le dije yo, porque yo tengo al Todopoderoso. Usted se basa en maquinarias y lo que le quiero decir es esto. Si usted no rompe con la cultura de corrupción, de torcidos que hay en esa alcaldía, usted va a ir a parar lo mismo que que salió, va a ir a parar al mismo lugar, porque al otro lo habían metido a la cárcel. Él se rió. ¿Y cuántos años tiene el hermano de ministerio? Yo le dije cuánto. Es jovencito en el ministerio. Bueno. Entonces dijo otro pastor por allá, ahí irá madurando, porque no les gustó lo que le dije. ¿No les gustó? Pero ¿sabe qué pasó? Un año después, el hombre se había destacado en cosas muy buenas. Fue alcalde. Y estaba cumpliendo un año de ser alcalde, y yo estaba en un programa, en una radio secular, invitando a las familias a una actividad que teníamos en el centro misionero. Cuando me dicen que el alcalde lo quiere saludar, que quiere saludarlo al aire, le dije, sí, hágale. Entonces, hola pastor, ¿cómo está?
Alcalde, ¿cómo le va? Buenos días. Ahora me recuerdo de sus palabras allá en ese almuerzo que tuvimos. Siempre me acuerdo de esas palabras y creo que estoy haciendo las cosas bien. Se lo reconocí y le dije, sí señor, y siga así, porque tenemos que reconocer que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido esta ciudad. Pero entonces él se acordó, no de los que le profetizaron y le pidieron dinero, sino del que le dijo la verdad. Porque yo no vi que él saliera a acordarse de nada más, no. Y siempre que teníamos alguna actividad, él me mandaba a decir, dígale al pastor Héctor que ahí está el sonido de la alcaldía, ahí están las tarimas, ahí está todo lo que quiera. No, yo le dije, necesita más usted de mí que yo de usted. Y no es orgullo, es la verdad. Pero entonces sí, llegó el tiempo en que varias veces que vea, que oren por el alcalde, claro, orábamos, porque ese es el trabajo de nosotros. Pero no nos olvidemos una cosa, que usted y yo, si supiéramos la función de sacerdotes que tenemos, la función sacerdotal, deberíamos acercarnos a esas autoridades para decirle, mire, tiene que corregir esto, tiene que mejorar esto, sin miedo, hermano, sin miedo. Alcalde, usted debería corregir esto. Gobernadora, debería ponerle más atención a esto. Hay esta situación así y así. ¿Y usted quién es? Soy un hijo de Dios. Es mi función lo que estoy haciendo. Claro, ellos van a reconocer, es que esos cristianos tremendos, a toda hora están encima de uno. Así debería ser. No le estoy mostrando que así eran los cristianos de ese tiempo. Claro, Juan el Bautista se iba hasta la casa del tipo y le decía, Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, eso es adulterio. Claro, al final le cortó la cabeza, porque ese era el propósito, ¿no? Y el propósito de Dios se cumple en cualquier momento. Así que mire esa función que a veces nosotros no alcanzamos a reconocer. Como sacerdotes nosotros no estamos cumpliendo la función. De hecho, yo lo tengo que decir, hermano, y no me gusta amonestar por amonestar, pero de hecho, hermano, si he conocido un lugar donde no se predica la palabra, es este llano, hermano. No se predica. Es una cosa tan impresionante que el cristiano está junto a ti y usted sabe que es cristiano y no te dice nada. No te dice nada. Yo conozco algunos taxistas que son cristianos y uno se monta y le bajan a la alabanza. Se la bajan en vez de poner la emisora. Entonces me gusta inmediatamente hablarles del Señor. Me gusta empezar sí, yo también soy cristiano, y ahí sí le suben volumen. Entonces yo les digo, pero usted debería dejar la alabanza con volumen para identificarse y poder empezar a hablarle a los pasajeros. No, es que a todo el mundo no se le puede hablar. No, eso es mentira. A todos le deberíamos hablar. Sí, unos van a recibir y otros no, listo, pero a todos le deberíamos hablar. Es la función de nosotros como sacerdotes, estar delante del Señor por la humanidad. Claro, hermano, claro. De hecho, a veces me levanto y digo, no, me voy en taxi y dejo el carro en la casa, solo por predicarle al taxista y por decirle, mire, hay una emisora de bendición, y decirle cuál es el dial. Y muchas veces me he encontrado con gente apartada, cristianos apartados, cristianos que no predican, cristianos que fueron pastores, allí. Y nos ponemos a hablar del Señor y de la hermosura y de lo bueno que es Él, y terminan con ganas de volver a la iglesia. Hay que hablar, pero hay que vivir un buen evangelio. ¿Quién dice amén a eso? Ahora vamos a hablar de los reyes. Hablemos de los reyes. La idea de nuestro Dios en el Antiguo Testamento era de tener un sacerdote que fuera profeta y que fuera juez. Él no quería rey. Dios no quería que el pueblo pidiera rey. Nuestro Dios quería ser Él el rey de su pueblo. ¿Está entendiendo eso? Pero un día, el pueblo de Israel, viendo a las naciones de su entorno,
que todos tenían un rey y que salían lo más de bonitos, todos con armadura, todos con lanzas, con carros herrados, caballos, y se veía la formación muy bonita y el rey adelante. Esa fue una de las cosas que empezaron ellos a ver. Dijeron, queremos tener rey. Eso fue por acá en el libro de Samuel. Pero como Dios todo lo sabe, diga conmigo, Dios todo lo sabe. Entonces, él desde Deuteronomio había determinado que un día Israel pediría rey y que él se los daría, pero le puso unas condiciones. Deuteronomio capítulo número 17. Ya le digo el versículo. Desde el versículo número 14. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: cuando hayas sentado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey. Espérese, deténgase ahí. Mire lo que está diciendo el Señor, que yo no creo que haya cambiado para nada. ¿Qué le gustaría al Señor? Que la iglesia tuviera por gobernante a un hermano en Cristo, a un hijo de Dios, a una hija de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Claro, Él lo está diciendo. De entre tus hermanos pondrás rey, pondrás gobernante. Entendamos algo. Nunca ha sido voluntad de Dios que el impío gobierne, nunca. Y mucho menos en naciones como Colombia, que la iglesia ha crecido tanto. Yo quiero decirle algo. Lo demostramos, bueno, lo demostró la iglesia en ese sí o no, ¿cómo se llamó eso? En el plebiscito. Yo confundo plebiscito con referendo. Ahí nosotros demostramos, mire, la iglesia demostró que si se une, nosotros ponemos alcaldes, gobernadores, presidentes, claro, hermano, senadores, de todo. Pero escuche esto que lo está diciendo el Señor: cuando hayas sentado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Espere, hermano, espere. Yo quiero hacer un llamado de atención a la iglesia. Y sé que a mucha gente no le gusta esto, pues de allá afuera. Hay personas que no les gusta que yo haga esto. Yo quiero hacerle un llamado de atención a la iglesia en Colombia entera. ¿Cómo es posible, hermano, que estemos ignorando lo que Dios dice y que cristianos por las redes sociales defendiendo impíos, defendiéndolos, diciendo que es la persona ideal, que es la persona perfecta, a cualquiera de los impíos que están hoy en día en litigio, poniéndose de lado, así determinantemente de lado de uno de ellos? Vea, ¿sabe qué? Una cosa es que nosotros, como ciudadanos de Colombia, determinemos votar por alguien, por el menos malo, digo yo, mire a ver quién es el menos malo, pero que lo tenga en secreto. Pero ponerse usted ponerme yo a pelear o a defender a uno de esos no cristianos que están
en la disputa de la presidencia? Eso a mí me parece vergonzoso, hermano. ¿Y sabe por qué me parece vergonzoso? Porque el Señor está diciendo, no pondrás a nadie que no sea tu hermano. No lo pondrás. Mucho menos vas a defenderlo y hasta a meter las manos al fuego por él. A declarar que ese sí es el hombre, que ese sí es la persona, que… No, hermano, no. No está bien. Mire, en esto la iglesia está tan desubicada que prefiere empezar a decir de la persona que tiene temor de Dios, de la persona que sí es cristiana, prefiere empezar a criticar que porque en la iglesia de él danzan, o que porque en la iglesia de ella danzan, o porque es recasado, Hermano, pero tiene el temor de Dios. Escúcheme, tiene el temor de Dios. Y los primeros que menosprecian a un candidato cristiano son los mismos cristianos. Son los mismos, ese no sirve. Y un impío que ha hecho y ha deshecho en Colombia, que le tienen, hermano, testimonio de corrupción, que le pueden comprobar, que le pueden mostrar, y los cristianos, hermano, es que defendiendo las redes sociales y de todo, que mire, que lo otro, y hablando mal de los otros, que es lo peor. ¿Ah? Mire el mandamiento, hermano, y este no se ha desvirtuado, este mandamiento está preciso. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. De hecho, en un tiempo, y yo digo que no les faltó razón, en un tiempo los pastores en las iglesias prohibían votar cuando todos eran inconversos, los candidatos, prohibían votar, aferrados en esto. Yo pienso, hermano, si no hay mejores opciones es porque la iglesia no se ha despertado a esta verdad poderosa. ¿Sabe qué es despertarse a esta verdad? Que las iglesias enseñaran a que los muchachos se prepararan de acuerdo a la vocación que Dios ha puesto en su corazón. Y muchos de ellos saldrían a estudiar ciencias políticas, derecho político. Pero hermano, como se calificaba que eso era del diablo, que la política es del diablo, no, hermano, la política no es del diablo. Del diablo son los corruptos, esos sí son del diablo. Los que toman un puesto para desangrar a Colombia, para sacarle el dinero a Colombia, hermano, eso sí. Pero la política no, la política es sencillamente la forma en que Dios estableció en las naciones para que los que tienen la sabiduría, el conocimiento, a los cuales se les da poder, puedan servir a los demás. Y la mayoría de ellos no sirven, sino a sus propios vientres, eso sí, no sirven a otra, sino a sus intereses, ¿no? Que van a servir al pobre, al afligido, a la viuda, no, hermano. A ver, los enfermos están botados, la CPS a los enfermos los dejan a ver si se mueren. Les posponen y les posponen la cita a ver si se mueren, a ver si no les tienen que invertir cirugías ni nada de eso. ¿Y cuál de esos que muchos cristianos están defendiendo, cuál de ellos ha hecho algo por eso? Nunca, eso es mentira. Un poco de mentirosos, hermano. Y el cristiano es que defendiéndolos. No, hermano, mire, esos lugares de autoridad están dispuestos, están hechos, están diseñados para hombres y mujeres temerosos de Dios. Las iglesias les cogió la tarde, entonces dijeron que eso era del diablo, por eso ahora tenemos que dejar que los impíos gobiernen. Entonces nos toca escoger el menos malo y ahí, hermano, orándole al Señor, ir y votar, pero sabemos que no es la voluntad perfecta de Dios, mucho menos para que muchos que se llaman cristianos, pastores y ministros estén defendiendo al uno o al otro. No, hermano, eso es vergonzoso. Hombre, digamos que un cristiano va para allá, hablemos del cristiano, creamos que Dios a través de ese cristiano puede hacer buenas cosas, pero defendiendo a un impío, hermano, no, qué vergüenza. Entonces empiezan cosas que establecen un
como unos requisitos para el que está en autoridad, para el que está gobernando, en este caso el rey. Versículo 16, pero él, o sea el rey, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Qué significa este texto? Yo quiero que analice esto de volver a Egipto. Los veo por ahí. ¿Sabe qué pasa? Cristianos que empezaron con su partido y buscando reforzarse. Esto era lo que le estaba diciendo el Señor. No vuelva a Egipto para tener más caballos, para reforzar su fuerza. No vaya al mundo, no vaya al mundo a buscar refuerzos, no vaya al mundo, le está diciendo al rey. Y aquel que quiere estar en autoridad, se va y se alía con católicos, y se va y se alía con impíos, y se va y se alía, y que para hacer un grupo fuerte, hermano, ¿va uno a votar por ellos? ¿Ah? Si el primer requisito que el Señor les pone a los que quieren estar en autoridad, a los reyes, es que no vayan a Egipto por refuerzos, no vayan al mundo por refuerzos, no. Algo me sorprendo yo y escuché una entrevista por Caracol, cómo felicitaban al partido totalmente cristiano, que escuchamos por aquí, que escuchamos en todo Colombia, que nadie esperaba, hermano, nadie esperaba que tuvieran las curules que ganaron, nadie. Y decía un director de un programa allí en Caracol, decía, nadie se esperaba esto, y yo no había visto nunca nacer un partido político de esa manera, tan determinantemente poderoso. Esto va a causar en poco tiempo, va a arrollar, pero ellos, óigame, pero ellos sin ir por refuerzos a Egipto, sin ir por refuerzos al mundo, que tengo que decirle algo, aunque de pronto no le guste. En eso, hermano, yo tuve que admirar los primeros años al movimiento político de los que están allí. Ellos no admitían un impío, según ellos, pues, no admitían a nadie, y fueron cogiendo fuerza. ¿Ah? Ya eso están revueltos con todos. Pero mire, hermano, si el Señor está diciendo, cuando usted quiera estar allá en ese lugar de autoridad, no vaya a Egipto por más caballos, no vaya por fuerza, no vaya por refuerzos, no vaya. Crea que yo le doy toda la fuerza que necesita. Hola. Mire, ahí están los requisitos. No está diciendo que es prohibido que un cristiano aspire a una presidencia. No, es lo más natural. Escúcheme, es lo más natural que un cristiano aspire a lugares de autoridad, a lugares de gobierno. Es lo más natural. Si alguien está diseñado, hermano, para ministrar y para gobernar, somos los hijos y las hijas de Dios. Solo que la iglesia no se había dado cuenta, hermano. La iglesia no había entendido, hermano, que es que Dios nos tiene aquí es para eso. Para eso, porque ¿quién más que nosotros tenemos conocimiento de Dios y temor de Dios? Mire cómo lo dice Proverbios, para que se dé cuenta. Mire cómo lo dice Proverbios 29. Proverbios capítulo 29. Versículo número 2. Cuando los justos, ¿quiénes son los justos? Los justificados por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Cuando los justos dominan, cuando los justos gobiernan, cuando un justo está en autoridad, ¿qué pasa? El pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Qué ha sido de la historia de Colombia todo el tiempo? Solo un gemir, guerra, solo un gemir, hermano. Repito, no me cansaré de decir esto, me avergüenzo, hermano, de que el mundo tenga que decir que un cristiano defendiendo y sacando la cara por un impío y hablando mal de otro impío. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso?
Aquí ningún impío va a sacar adelante a Colombia. Si Jesucristo no mete su mano, los impíos lo único que van a hacer es acabar con esa Colombia como han acabado con Venezuela y con un poco de países. ¿Sí entiende lo que le digo? Entonces, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es esa falta de entendimiento, de temor de Dios de la iglesia? Que empiezan a publicar cosas, hermano, hablando mal del uno y defendiendo al otro, todos impíos. Quiero mirarlos a la cara, a los que defendieron, a los que están defendiendo a esos impíos. Quiero mirarlos a la cara dentro de un año, dentro de 2 años, para que me digan, si ve que esa era la solución de Colombia. Ningún impío, esa es la solución a Colombia. Ninguno. Y tendrán los que están sacando la cara por un impío, tendrán que avergonzarse después, porque le repito, ningún impío jamás, nunca sacó adelante a Colombia. Jamás. Como que se sobresalieron en unas partes, pero haciendo lo malo. Ay, que por ahí un presidente como que estaba pacificando a Colombia, que tenía arrinconada a la guerrilla, pero ¿a precio de qué? ¿A precio de qué? De violencia, de sangre, hermano. ¿Ah? ¿Qué solución va a ser un impío, hermano? Y nosotros aquí solamente criticando. No, es hora de que de las iglesias cristianas empiecen a prepararse jóvenes y jovencitas en eso del derecho político, para que Colombia sepa lo que es gobernar con temor de Dios. No, yo no sé si usted me está entendiendo. Lea lo que dice aquí la palabra. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime, le duele. Le duele. Hermano, yo me acuerdo, tengo que hablar de esto, qué pena. Yo me acuerdo cuando en todo Venezuela, aún, que ellos mismos lo han dicho, cristianos, pastores, ministros, decían que la solución era el que se murió. No, claro, y todo el mundo lo seguía. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Empezó a darles lotes, terrenos. Empezó a entregarle a las iglesias grandes emisoras. Hermano, y todo el mundo se volvió socio de ese hombre, defensor de ese hombre, que ahora sí, con la obra social, se empezaron a ganar las iglesias. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy en día los han expropiado de aquello que el otro les regaló, los han expropiado. Las emisoras se las arrebataron, se las quitaron. Todo lo que le habían dado se los quitaron. No importa si ya habían construido, no importa, esto es del gobierno. Mire, aquí están los papeles, quite para acá. Quite para acá. Y hoy ministros e iglesia entera se están lamentando de haber puesto su confianza en un impío. Ay, ese es. Nuestro comandante, cristianos los escuché así, nuestro comandante. Iglesias enteras con banderas de eso. Los reyes no son ellos, somos nosotros. ¿Se escuchó o no? Los reyes no son ellos, somos nosotros. Eso es. Otra vez Deuteronomio, es que en ese propósito eterno de Dios, Él dejó todo escrito. Todo está escrito. 17. Entonces estamos en el 16. Pero Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No salimos de allá, de donde los impíos, no volvamos nunca a aliarnos con ellos, jamás. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, que fue lo primero que hizo Saúl, ¿no? Y luego David, y luego Salomón. Salomón fue el campeón. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Qué es lo que está diciendo? Hermano, ha sucedido que el creyente, yo he conocido la historia y he querido investigar un poco, no voy a hablar mucho de eso porque no me toca a mí, pero he conocido personas que haciéndose pasar por cristianos, diciendo que eran creyentes, no sé qué clase de creyentes,
se fueron para allá, estuvieron en algún lugar de autoridad y salieron con problemas jurídicos, judiciales. Una de ellas, con su esposo, terminaron en la cárcel y decían que eran cristianos. ¿Por qué los enredos más tremendos? Por dinero, por poder, por enredos de faldas, que es vergonzoso en un cristiano, si es que es cristiano, ¿no? Al menos dijo que es cristiano y lo malo que haga va a dejar por el suelo la iglesia. Y la Biblia está diciendo, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y ese es el riesgo del rey, ese es el riesgo del que está en una posición de autoridad, ese es el riesgo, que le llegan así con 1.000 millones, que le llegan así con 2.000 millones, que le llegan así con 500, con 700 millones, fírmeme esto, que aquí hay 400 millones, fírmeme esto, apóyeme en esto. Yo le decía a alguien que creo que es una de las personas que, bueno, si se ajusta a la verdad de la Biblia, va a ser uno de los primeros políticos temerosos de Dios. Le decía yo, mire hermano, no le deba favores a nadie, mucho menos a un político impío, porque usted se va detrás de un político impío y ese político impío le regala unos votos y usted ya queda esclavo para toda la vida de él, porque tendrá que obedecerle a lo que él diga. Vea, legalíceme esto, apóyeme en esto, respáldeme en esto, un poco de cosas torcidas. Y como le debe favores, hermano, usted y yo debemos creer que cuando Dios vea que alguien está preparado, Dios de una manera milagrosa lo va a poner allá, lo va a poner. Que si hoy no hay alguien allá es porque dolorosamente Dios no ha podido ver a alguien preparado, porque cristianos han existido que están allá, pero con poco conocimiento de las lides políticas. ¿Y sabe qué? Esos zorros viejos se levantan y los acaban, hermano, los desbaratan. Y como el otro no sabe, él sabe de Biblia, pero lo único que hace es pararse a hablar de Biblia y ya. Pero como allá no se puede hablar de Biblia sino de leyes, entonces no. Tenía muy buenas intenciones, pero poco conocimiento, como los esposos, ¿no? Que los esposos se casan con muy buenas intenciones, pero con muy poco conocimiento y fracasan. Se necesita gente preparada, bíblicamente, pero también jurídicamente. Se necesita que la iglesia se levante a preparar hombres y mujeres para que estén en esos lugares de autoridad, en esos lugares de gobierno. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Este es un tema este es un tema que aflige a mucho cristiano, hermano, pero por eso le estoy mostrando la Biblia. Hay gente que no le gustaría que se hablara de esto, otros que ya están metidos con toda sin conocimiento, están metidos hasta la cabeza, hasta el cuello, respaldando a un impío que después va a tener que esconderse. Dice el 17, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Qué significa? Que el rey iba a tener que estar recordando todos los días a aquel que lo puso sobre el trono y a la ley que tenía que obedecer. Y también conocí, hace años, recién llegué a la vida cristiana, personas que decían ser creyentes cristianos, cómo aceptaron cosas, hermano, que van en contra de la ley de Dios, cómo aceptaron en ese tiempo, hermano, en ese tiempo aceptaron el divorcio, firmaron porque le debían favores a ese impío que propuso la ley del divorcio, la ley del aborto también. En esa ley del aborto participó uno que se decía creyente, pero que estaba hasta el cuello, hermano, hasta la nuca, metido debiéndole favores a un impío y tenía que hacer lo que el impío le dijera. Uy, hermano, no vale la pena llegar allá así, a hacer lo que al diablo le gusta, lo que el diablo pide. No creo que deberíamos estar en ninguna parte para obedecer a un impío, hermano, no. Mejor seguir acá orando.
Que cuando el Señor nos ponga allá, hermano, estemos libres de favores, libres de compromisos con nadie, mucho menos con impíos. ¿Qué tal? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Ay, hermano. Oiga, qué pena, pero uno de los hombres que murió últimamente sí sabía que era su función como sacerdote. Estuvo siempre inquietando a los presidentes de los Estados Unidos, recordándoles la ley de Dios, diciéndole: no te es conveniente hacer así, señor presidente. La Santa Biblia dice esto, se rascaban la cabeza, no lo podían menospreciar. Eso es. Y qué hermoso, hermano, empezar a preparar las personas precisamente en esta verdad. Usted va a gobernar, pero va a gobernar de acuerdo a la ley de Dios. Usted va a gobernar, pero de acuerdo al propósito del Señor, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Usted va a gobernar, pero no por sí mismo, sino por el Señor. Qué bueno entender eso. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Yo siempre me he imaginado cómo será un presidente con unos ministros, con un gabinete cristiano todo. Alguien dijo: pastor, no sueñe, eso será en el cielo, aquí no. No sé, he conocido. De hecho, los países que han sido potencias y superpotencias, primero empezaron a buscar del Señor, primero la gran mayoría de los aspirantes a esos puestos se convirtieron al Señor. Antes no pudieron ser grandes las naciones, entienda eso. Así que Colombia podrá seguir firme y seguir hacia adelante si empezamos a inquietar a la iglesia, a los muchachos que están estudiando, a que se preparen para que sean hombres y mujeres que lleven las banderas del Evangelio limpiamente en el gobierno, sin miedo, sin temor, sin deberle favores a los impíos, sino haciendo lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Hola. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ese es el problema más grande. Imagínense que si como cristianos a veces unos se sienten más que otros. Oiga, si la función de pastor en un ministro, en vez de darle temor y temblor para andar más humildemente, más sencillamente de corazón, mirando no ir a destruir a nadie por la autoridad que se le dio, no, si en vez de eso se esparrama y hace lo que quiere y cree que la iglesia es de él, ¿cómo era de presidente? Yo digo, hermano, que Dios no permita que un cristiano de los que uno conoce ahí, todos desordenados, todos inmaduros, todos dañados en el alma, va a llegar a presidente. El primero que manda a cerrar iglesias, las iglesias que no sean de la denominación de él, las manda a cerrar, esas no sirven. Uy, hermano, Dios nos guarde. Es que uno ha visto tantas cosas. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se jacte, para que no se enorgullezca, para que no se infle, para que no se sienta más que los demás, sino que siga siendo un servidor. Esa es la política, hermano. La política son grupos de servidores para la humanidad, para la sociedad. No, y ellos se sienten reyes, y ellos, alguien los toca y usted no sabe quién soy yo.
Y quieren que no les toque la ley, que no les digan nada, porque se sienten más que los demás. No, el Señor lo está diciendo. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si alguien quiere estudiar política, que estudie, pero que no se le olvide estas instrucciones. Cuando llegue allá bien alto, va a tener que ser el que más sirve a los demás. ¿Usted qué dice? Pues usted es uno de sus llamados, mire a ver. No todos somos llamados a ser sacerdotes. En medio de nosotros hay reyes. ¿Ah? En medio de nosotros hay reyes. Y yo le quiero decir por qué la iglesia ha vivido en dificultades y problemas. Porque es que se necesita, óigame, se necesita en cada reino, este es el reino de los cielos, en cada reino el rey es nuestro Señor Jesucristo, pero en esta tierra, escúcheme, en esta tierra se necesita gente que maneje las finanzas. ¿Y sabe quiénes son los que manejan las finanzas? ¿Los sacerdotes? No. Los reyes. ¿Quiénes son los que van por los botines? ¿Quiénes? Los reyes. ¿Quiénes son los que manejan finanzas? Los reyes. Y esa es la situación que hemos visto. Por acá en un rincón criticando, la política es del diablo, ese es del diablo, ¿y qué vamos a hacer para eso? ¿A votar por un impío? ¡Qué vergüenza! Bueno, pero mañana continuamos hablando de esto. ¿Oramos? Oremos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.